Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de alineación en el estándar de competencia S0217.01, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. En esta alineación vamos a estar hablando pues de lo que se trata este estándar, que es básicamente el cómo impartir un curso, ¿verdad? Todo desde cero, todo y de acuerdo al estándar de competencia. Entonces, si hablamos del objetivo general, ¿qué es lo que va a lograr el participante al término del curso? Demostrará los conocimientos para preparar, conducir y evaluar un curso de manera presencial grupal, y evaluará todo esto conforme al estándar S0217 a través de un proceso de evaluación con un centro evaluador, con la finalidad de lograr la certificación entre la SEP y el conocer. Es decir, vamos a ver el paso a paso de cómo es que se prepara un curso, cómo se conduce y cómo se evalúa, ¿verdad? Nos vamos a estar enfocando en estos tres puntos y es lo que se va a lograr al final del curso. Si hablamos de los objetivos particulares, es decir, el cómo de cada uno de estas cosas, de cada uno de estos objetivos, entonces dice: el participante al finalizar el curso taller demostrará los conocimientos para preparar, conducir y evaluar un curso de manera presencial grupal. ¿Cómo? Pues con lo que establece el estándar de 217.01. En el área de dominio psicomotriz, el participante al finalizar el curso elaborará, es decir, va a hacer la planeación, va a diseñar el curso y conducirá, ¿verdad? En cuanto al área motriz, lo va a elaborar y lo va a conducir de manera presencial, es decir, delante de los estudiandos, con el propósito de obtener su certificación. Y al finalizar el curso, el taller evaluará una sesión de curso de manera presencial grupal, conforme al estándar de competencia S0217. Es decir, también va a evaluar este curso al finalizar el mismo, ¿verdad? Entonces, en el temario, es decir, el contenido del curso, lo que se estará abordando, pues se va a hablar de la introducción al Sistema Nacional de Competencias y el conocer, ¿verdad? Que ya vimos un poquito de qué se trata. El enfoque por competencias, que es exactamente cada uno de ellos, a conocerlo, el estándar, todos sus elementos, las áreas de dominio y aprendizaje, ¿verdad? Conductas y acciones de los tipos de dominio de aprendizaje de un acuerdo con Benjamin Bloom y la UNESCO, que son el área cognitiva, psicomotriz y afectiva y relacional social. También los conocimientos y desempeños y destrezas y habilidades, actitudes y valores que hay que tener, los elementos básicos de los enfoques de las teorías del aprendizaje en la planeación didáctica, ejemplos de aplicación de los enfoques de las teorías, constructivista, conductista, cognitivista y humanista. Todo este conocimiento se va a abordar. Estilos de aprendizaje en la planeación didáctica de acuerdo con Ed Heron, David Cole, Paul MacLean, Robert Sperry, Howard Gardner y Bach de Richard Brander y John Grinder, ¿verdad? Entonces también se va a estar hablando de las herramientas de conducción, o sea, qué es lo que se necesita para manejar un grupo, manejo de roles de grupo, la motivación, la andragogía, desarrollo y redacción de objetivos, que para eso se utiliza la taxonomía de Bloom, que ya se hablaba que es una lista de verbos, las técnicas instruccionales, que es cómo es que vamos a desarrollar en el alumno lo que se redactó en el objetivo general y particular, ¿verdad? La técnica expositiva, demostrativa, diálogo, discusión, los instrumentos de evaluación, es decir, con lo que comprobamos que nuestros objetivos se están logrando, los momentos en los que se aplican, ¿verdad? La elaboración de productos, tales como el documento de planeación del curso, ¿verdad? Que es uno de los productos que se nos van a evaluar, ¿verdad? Porque es la preparación, elaboración, la conducción y la evaluación en este estándar, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta alinearnos a este proceso
de impartición de un curso, bueno, pues nos va a proporcionar nuevas herramientas para el desempeño profesional, ¿verdad? Que quizá no teníamos o nos faltaban alguna o quizás son todas nuevas. La certificación avalada por la SEP, ¿verdad? En la impartición de cursos muy valiosa en cuanto a tener una forma profesional de impartir un curso, ¿verdad? Porque se alinea a sus estándares. Formación del capital humano de manera presencial grupal, ¿verdad? Y con esto, pues nuevos nichos laborales, porque nos abre como otra perspectiva, otra forma de cómo enseñar o impartir información, ¿verdad? Desde otro punto de vista alineado a las mejores prácticas, ¿verdad? ¿Cómo se evaluará? La finalidad es identificar las competencias del candidato y apoyar a desarrollar sus áreas de oportunidad como instructor, ¿verdad? Entonces, el instrumento con el que serán evaluados contempla 2 guías de observación, que ya hablábamos un poquito de las guías, tiene esto o hace esto, ¿verdad? Listas de cotejo para evaluar productos, actitudes, hábitos y valores, un cuestionario que evalúa los conocimientos, del cual 186 preguntas o reactivos de este instrumento de evaluación suman un total de 100 puntos. Este pequeño excedente de decimales es por la división, ¿verdad? Del puntaje que se le da a cada pregunta, ¿verdad? Entonces, los criterios para obtener la competencia deberá cumplir con un mínimo puntaje de 98.2, es decir, de todas esas 186 reactivos, debo contestar la mayoría, casi todos ellos, ¿verdad? Y que se debe contemplar al menos un reactivo de cada criterio, ¿verdad? De cada área. Entonces, ¿vamos bien hasta ahorita con cómo se va a evaluar? Sí. Muy bien, entonces continuamos con una pequeña introducción al Sistema Nacional de Competencias. ¿Qué es el Sistema Nacional de Competencias? Es la organización que tiene el gobierno, ¿verdad? En conjunto con el sector productivo y el sector educativo, ¿verdad? En la necesidad de capacitar a los individuos, a las personas en una sola área, ¿verdad? Entonces, el conocer se enfoca en organizar estas 3 entidades de gobierno, laboral y educativo para proporcionar las herramientas, en este caso, a través del sistema de gestión por competencias, que es un comité, diseñan, ¿verdad? Entonces, en este comité por competencias, que es otra parte importante, desarrolla las mejores prácticas, ¿verdad? En conjunto con los expertos de cada tema del sector laboral, pues desarrollan o establecen las mejores prácticas para cada área del sector laboral, que ese es el estándar de competencia, ¿verdad? Y sus productos para evaluarlos. Y está el sector el operativo, que es quien implementa, ¿verdad? Quién es el que pone en marcha este programa de capacitación y de evaluación, ¿verdad? De aquí se encuentran las entidades y organismos certificadores con sus redes de prestadores de servicios, ¿verdad? Es decir, los centros evaluadores, que son físicamente los que capacitan y evalúan al interesado, o los evaluadores independientes que a través de un centro evaluador se integran y evalúan al interesado en adquirir una competencia laboral. Entonces teníamos la área estructural, ¿quiénes son, verdad? El gobierno, las empresas y las universidades. El estratégico, quienes desarrollan, integran este material, ¿verdad? Y los instrumentos con los que se va a evaluar. Y luego está el área operativa, que es quienes lo integran, ¿verdad? Así está compuesto el Sistema Nacional de Competencias, es decir, toda esta estructura que implementa, ¿verdad? Este enfoque por competencias, que es la capacitación, ¿verdad? Y la evaluación de una sola expertise a la vez. Entonces, ¿qué es el conocer? Entonces, es la entidad del gobierno federal dependiente de la SEP, es decir, es pues es la misma SEP que a través de otra
entidad en esta misma, el CONOCER, que es responsable de promover, coordinar y consolidar el Sistema Nacional de Competencia de México. Ustedes pueden consultar la página del CONOCER, donde se especifican todos los detalles y funciones de esta rama que es el CONOCER. El CONOCER tiene a su vez dos brazos principales, ¿verdad? A través de los cuales se implementa este modelo por competencias. El organismo certificador, que es quien autoriza a centros evaluadores a evaluar estándares por competencia, ¿verdad? Y la entidad de certificación. La diferencia entre estos dos hacen las mismas funciones, pero la entidad de certificación puede capacitar y evaluar, la principal diferencia, y el organismo certificador solamente evalúa. Entonces, tiene estos dos brazos quienes se apoyan a través de una red de prestadores de servicios, que son los centros de evaluación y los evaluadores independientes para implementar este modelo por competencias. Entonces, es el CONOCER a través de dos entidades y la red de prestadores de servicios, quienes son quienes ejecutan el modelo por competencias, ¿verdad? Entonces, esto es cómo es que está estructurado, ¿verdad? La organización desde el gobierno, las empresas y las universidades. Pero, ¿qué es un estándar de competencia? Entonces, de acuerdo a las reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias, es un documento referente para evaluar y certificar la competencia de las personas, es decir, una lista de las mejores prácticas y sus instrumentos de evaluación que comprueban que se desarrollan esas prácticas. Describe en términos de resultados el conjunto de conocimientos, o sea, dice lo que debes de saber, lo que debes de saber hacer y lo que debes, cómo debes de comportarte, habilidades, destrezas y actitudes, ¿verdad? Y esto también se marca en el artículo 83 de la Ley General de Educación, que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño. Es decir, si cualquiera que sea tu expertise, pues no solamente hay que demostrarlo en el área de dominio cognitivo, ¿verdad? Como se hacía anteriormente, sino también que lo puedas demostrar y que muestres ciertas actitudes o comportamientos o con ciertos valores que se exhiban en la práctica de esta profesión. Otra definición de un estándar de competencia son los conocimientos, destrezas y actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno con un nivel de alto desempeño definidos en estos mismos por los propios sectores. Entonces, ¿qué es un estándar de competencia? Es un documento oficial, ¿verdad? Que ustedes pueden también consultar en la página del RENEC, donde vienen todo ese listado de documentos organizados por cada área o de campo laboral distinta, donde se compilan las mejores prácticas y qué es lo que se les evalúa para comprobar que si las tienen. Es un documento, ¿verdad? Con las mejores prácticas. Eso es un estándar de competencia. Para desarrollar un estándar de competencia, el Comité de Gestión por Competencias se apoya en grupos técnicos de expertos. Es decir, aunque en el CONOCER pues existe profesional preparado, reúnen a los expertos de cada área, quienes son capacitados en el cómo implementar el modelo por el CONOCER en el proceso de la elaboración del estándar, ¿verdad? Hay 200 sectores de la economía: turismo, automotriz, construcción, logística, tecnologías de información, comercio y educación y formación de personas, entre otros. Es decir, el CONOCER es el que tiene la estructura, ¿verdad?, de la implementación, pero este sistema también se apoya en los expertos para la redacción de los estándares de competencias, y estos son más de 1000 en categorías, en este caso 5 niveles. La certificación en los estándares de competencia se otorga a una persona en las que se ha sometido a un proceso de evaluación y ha demostrado por medio de evidencias que cuenta con los conocimientos. Es decir, se comprueba, ¿verdad? No solamente digo que lo tengo por tener el título, sino que hay que demostrarlo.
habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos necesarios para ejecutar una función con alto nivel de desempeño de acuerdo a lo definido en un estándar de competencias. Es decir, si yo estoy evaluado bajo el modelo de competencias, quiere decir que no solo sé, sino que también sé hacer y sé ser una persona como debe ser de acuerdo a lo que me dedico, ¿verdad? A la expertise que yo desarrollo o llevo a cabo en el campo laboral. Y pues aquí tenemos un ejemplo del documento, que es el certificado de documento oficial de alcance nacional, expedido por el gobierno federal, por medio del cual se reconoce que una persona realiza un trabajo con calidad y excelencia que las empresas o sectores requieren, ¿verdad? Este es el documento físicamente que la SEP expide a través del conocer, que comprueba y da validez oficial en toda la República Mexicana. Todo esto da como resultado personas certificadas más competentes en los sectores productivo, social, educativo y de gobierno. Posiciona a México y a sus sectores productivos ante el mundo como un destino seguro y rentable para inversiones productivas, dada la certificación de sus trabajadores y estudiantes como personas competentes para las funciones clave que requieren. Porque dice que posiciona a México ante el mundo. Recordemos que este modelo de competencias no se inició en México, sino se inició en Inglaterra, ¿verdad? También sucedido de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde es principalmente para la reconstrucción de los países, pues había que hacerlo rápido y el modelo tradicional pues tomaba mucho tiempo porque habría que aprender mucho de todo, ¿verdad? Y el sistema por competencia se basa en una sola cosa a la vez y en todas sus áreas de dominio, que es el cognitivo, el psicomotor y el afectivo social, ¿verdad? Entonces, por eso es que con este modelo de competencias, pues se construyeron más rápido. Y entonces, como este modelo es un modelo internacional, al México estar certificado también de esta manera, certificar su personal, pues entonces está estandarizado, ¿verdad? En las mejores prácticas internacionales. Contribuye al incremento de la competitividad y productividad de las personas y de las empresas e instituciones. ¿Por qué? Porque está comprobado que este sistema tiene efectividad, ¿verdad? Entonces, contribuye al incremento del Producto Interno Bruto Nacional y per cápita, pues al atraer inversión extranjera. Se genera un banco de capital intelectual con base en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Es decir, una vez que yo me certifico, yo voy a estar en una base de datos a la cual puede recurrir el sector productivo y tienen acceso a esa base de datos que les dicen qué personas están capacitados en qué habilidad, ¿verdad? Entonces, también tenemos un registro al certificarnos y estamos en una base de datos que nos certifica como personas altamente capacitadas. Otro de los objetivos principales del Sistema Nacional de Competencias es elevar el nivel de productividad y competitividad de la economía nacional, ¿verdad? Promoción e implementación del modo de gestión por competencias en los sectores productivo y social del país. Promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral y empresarial del país a través de la formación para el trabajo con base en competencias. Fomentar la mejora continua en la gestión de las organizaciones a través del modelo de gestión por competencias. Otorgar un reconocimiento oficial a las competencias que posee una persona independientemente de la forma como las haya adquirido. Es decir, no importa cómo tú adquiriste un conocimiento, si demuestras que lo tienes, que lo sabes hacer, es decir, que lo sabes, que lo puedes ejecutar y que tienes los valores acorde a esa competencia, entonces se te puede certificar. Y no solamente en uno, ¿verdad? Puedes certificar todas las áreas que tú tienes el expertise, ¿verdad? Pero en cualquier área que tú elijas, si sabes, por ejemplo, de masajes, entonces compruebo que sé de masajes y que tengo todo lo relacionado a masajes. Y si esa misma persona también da terapia, pues tiene que evaluar aparte la terapia y comprobar que es competente en el área de conocimientos, que tiene todo, sabe todo lo que necesita,
sabe todo lo que se tiene que hacer y cómo se debe desempeñar, ¿verdad? En esa área. Y así por cada expertise que tenga el participante o el educando, tiene que demostrar en cada área que es competente en cada una de ellas, ¿verdad? También tiene la finalidad de otorgar un reconocimiento oficial, como las haya adquirido, ¿verdad? Se mencionaba, no importa cómo las adquiriste, pero las tienes, entonces no necesitas un documento para certificarte. También tiene el objetivo de promover la movilidad y empleabilidad dentro del mercado laboral de personas con competencias laborales, promover la integración de comités sectoriales de gestión por competencias para el desarrollo de estándares de competencia que tengan impacto en las actividades de los sectores productivo, social o de gobierno. Es decir, si todavía no existe un estándar de competencia de alguna área que tú ves una demanda, tú puedes relacionar o iniciar la gestión necesaria para que se implemente un nuevo estándar de competencia, ¿verdad? Porque esa es la idea, promover la competencia, las habilidades a través de este modelo. ¿Qué es un enfoque por competencias? Para hablar del enfoque por competencias, primero hay que entender cómo es que se desarrolla la educación a través de la historia, ¿verdad? Tenemos el modelo tradicional a través del cual hoy sabemos lo que sabemos, ¿verdad? Que era donde el maestro era la máxima figura de autoridad y transmitía conocimiento, ¿verdad? Y esta escuela pues viene desde los griegos y los romanos, ¿verdad? Que tuvo sus inicios con los primeros signos de escritura con los egipcios, ¿verdad? Entonces esa figura donde el maestro y el maestro era el que proporcionaba toda la información y el discípulo era un receptor nada más, es la escuela tradicional, ¿verdad? La máxima autoridad del maestro y se impartía el conocimiento, ¿verdad? Y no es que sea mala, pero pues estaba enfocada más que nada al área de dominio cognitivo, ¿verdad? Con el tiempo, mucho después, hasta los años 1940, es que se empieza a implementar el modelo conductista, que es una corriente psicológica, ¿verdad? Donde ya se empieza a ver o se empiezan a dar cuenta que también el ser humano aprende a través de conductas, ¿verdad? No es que no se supiera, sino que se empieza a implementar, ¿verdad? Que no solamente aprendemos de escuchar información o de investigar, ¿verdad? Sino que también aprendemos de hacer o al hacer, que es lo que expone este modelo conductista, ¿verdad? Entonces aquí generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención. El problema es que nada garantiza que el comportamiento externo corresponda con el mental, es decir, no porque sé hacer algo, quiere decir que también tengo la teoría que hay detrás de eso, ¿verdad? Muchas veces en el sector laboral, pues una persona aprende una habilidad, pero no sabe toda la teoría que hay detrás o por qué lo está haciendo, ¿verdad? O sea, sabe hacer, pero no sabe toda la teoría que hay detrás o toda la teoría que se imparte, por ejemplo, a través del modelo tradicional, que es en un salón de clases, a través de un maestro que enseña, pero simplemente pues lo sabe hacer, ¿verdad? Entonces también el constructivismo es un modelo que fue expuesto principalmente por psicólogos, en el que al alumno ya tiene un rol más importante en la educación, que es que también él puede aprender desde su propia experiencia o conocimiento, ¿verdad? Para el constructivismo, la enseñanza no es una simple transmisión, ya lo decíamos, no solamente es llenar al alumno de teoría, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir desde su propio saber. Es decir, ahora el alumno tiene un rol en el que él también puede opinar y puede expresar su experiencia o puede eh, relacionar la experiencia con el conocimiento que se le comparte. Entonces él genera su propio aprendizaje. Es decir, el alumno ahora tiene un rol activo, ¿verdad? No solamente pasivo de escuchar como en estos dos modelos anteriores.
Una competencia es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una función. Entonces, una competencia es una habilidad, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo es que se va a adquirir, qué aprenderán como persona para la convivencia con los demás y cómo es que se lograrán. Es decir, entonces si yo voy a decir que voy a enseñar algo o selecciono un tema, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que va a saber hacer y cómo es que se va a tener que comportar el participante? También están los dominios del aprendizaje, que es las distintas formas en que almacenamos el conocimiento o aprendemos, ¿verdad? Que es el área cognitivo o intelectual, el área psicomotriz o el afectivo social. Aun cuando se pueden diferenciar estos tres dominios por razones analíticas y pedagógicas, están íntimamente relacionados y superpuestos. Es decir, algo que sé hacer también está relacionado con el hacer y con el ser, ¿verdad? No es que sean totalmente separados uno del otro, pero sino más bien relacionados. Para que una persona demuestre sus competencias en el estándar S0217.01, debe contar con los siguientes conocimientos, es decir, debe demostrar que sabe acerca de dominio de aprendizaje, que son conductas y acciones de los tipos de dominios de aprendizaje de acuerdo con Benjamin Bloom, ¿verdad? Es un psicólogo americano que redactó su trabajo más conocido, es los verbos, ¿verdad? Que se utilizan para redactar objetivos. Y la UNESCO, ¿verdad? Que los expone estas cuatro áreas de aprendizaje, que es cognitivo, psicomotriz, afectivo, relacional, social, ¿verdad? De comprensión. Los elementos básicos de los enfoques de las teorías del aprendizaje en la planeación didáctica, que son los ejemplos de aplicación de los enfoques de las teorías: constructivista, conductista, conductivista y humanista. La dinámica de grupos, tiene que tener también conocimiento sobre esto, que son las principales características y comportamiento en la dinámica de los grupos. Tipos de grupos: silencioso, participativo, indiferente y agresivo, ¿verdad? Es decir, hay que saber de las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Los elementos básicos de cómo es que se enseña, ¿verdad? El área de dominio cognitivo, cómo es que se enseña en el área de dominio psicomotriz, cómo es que se enseña en el área de dominio afectivo social. Hay que tener esos conocimientos. Y también los roles de los grupos que tienen los mismos, que pueden ser silenciosos, ¿verdad? Porque hay grupos en los que no hablan nada, no comparten nada y es difícil. Hay que saber de cómo manejar esos grupos. Los que son participativos, ¿verdad? Hay que estar preparados para tener más y más información, porque ellos van rápido, ¿verdad? Con ellos hay que estar al día de todo lo que hay, porque demandan mucha información. El indiferente, ¿verdad? Que es el que mandan y no sabe ni por qué está ahí, ni para qué le va a servir, simplemente está porque lo mandaron. O el agresivo, ¿verdad? Que es el que rechaza la información o que simplemente no está interesado. Entonces hay que estar conscientes de las dinámicas que pueden tener estos grupos para el mejor manejo de los mismos. Los roles de los participantes, ¿verdad? Cada uno individual, que son el Contreras, ¿verdad? Ya como su nombre lo dice, va a haber uno que te va a estar llevando la contra, el experto, que es el que cree que sabe todo, el aliado, el que está contigo, el novato. Hay que tener también el conocimiento de estos comportamientos en los participantes para el mejor desempeño en la implementación de este estándar, ¿verdad? El participante además debe de saber acerca del desarrollo y relación de objetivos de aprendizaje bajo el enfoque de competencias con apoyo de la taxonomía de Bloom. Es decir, el que va a diseñar un curso, que en este caso es para el 2017, debe de conocer cómo redactar un objetivo, ¿verdad? Que ya se va a ver más adelante. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, debe de saber de las técnicas instruccionales, que es el cómo es que va a poner en marcha
esos objetivos que redactó de acuerdo con la taxonomía de Bloom, y el desarrollo de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Que es cómo comprueba que esos objetivos se realizaron o se están realizando, y los momentos en los que se aplica. Hay que saber de todo esto, cómo hacer el objetivo, con qué, ¿verdad? Con qué se hacen estos objetivos. Una vez hechos, cómo es que los implemento, ¿verdad? Y cómo es que compruebo y en qué momento. Todo ese conocimiento hay que saberlo a la hora de impartición de un curso. Entonces, este estándar de competencia, como se dan cuenta, está enfocado a la implementación de un curso, es decir, cómo lo vas a impartir, pero previo a eso es que lo diseñas, ¿verdad? Y se van a abordar todos los elementos que este estándar requiere para la preparación, para el desarrollo, es decir, la ejecución de este estándar de competencia, y la evaluación, ¿verdad? Que es la recolección de evidencias de todo lo que se redactó en el objetivo general. Entonces, hasta aquí con el estándar de competencia S0217.01 en su introducción, que es impartición de cursos de manera presencial grupal del capital humano. Gracias.